Bienvenidos, en este video vamos a hacer un ejemplo para calcular el circuito equivalente de Norton. Es un ejemplo más completo que el que vimos anteriormente y en este caso vamos a suponer que la impedancia de carga va a corresponder a mi capacitor 2, que en este caso va a tener una reactancia de 7 ohms. Como hemos dicho anteriormente, antes de intentar resolver este ejercicio, vamos a pensar un poco en los elementos que están participando en nuestro circuito. Tenemos una fuente de corriente alterna que me va a proporcionar 30 amperes y voy a suponer que la fase es de 0 grados. Posteriormente tengo un arreglo de una resistencia con un capacitor. Esto yo lo voy a poder englobar en una sola impedancia que le voy a llamar la impedancia Z1. Voy a tener mi resistencia 2 que le voy a llamar mi impedancia Z2. Voy a tener un inductor que posteriormente le voy a llamar mi impedancia Z3. Y en este caso, cuando yo intente obtener el circuito equivalente de Norton, voy a desconectar mi capacitor porque yo he decidido que el puerto A y B sea mi puerto de salida. Seguro se preguntarán por qué los valores de las capacitancias y del inductor están dados en ohms y no en henrys y en faradios como hemos visto en otros videos. La razón es porque lo estamos expresando como una reactancia. Vamos a recordar, la impedancia de un capacitor la calculamos como L omega J, y la impedancia del capacitor yo la puedo calcular como 1 entre C omega J. Esto también lo puedo escribir de la siguiente manera como menos J C omega. Las reactancias la definimos como el valor numérico que está asociado a la parte imaginaria, es decir, el imaginario de este número complejo. En este caso la parte real es 0, que corresponde a la resistencia, por lo que la reactancia de un inductor va a ser igual a L omega, va a ser simplemente un número real. Y para el caso del capacitor, la reactancia de mi capacitor sería menos 1 entre C omega, es decir, he omitido la parte imaginaria en ambos casos. Y si nosotros multiplicamos la inductancia que medimos en henrys por la frecuencia angular, que es radianes sobre segundo, la unidad que yo voy a obtener aquí van a ser los ohms. De igual forma va a pasar en el caso de la reactancia del capacitor, que también se va a medir en ohms. Vamos ahora a estimar cuáles van a ser los valores de mis impedancias Z1, Z2 y Z3. Z1 va a ser la combinación de mi resistencia que está conectada en serie con mi capacitor. Entonces, le voy a asignar el valor de 2 menos 4 veces J, y ese va a estar medido en ohms. Y esta impedancia va a corresponder a estos dos elementos que tengo aquí. Z2 va a ser simplemente la resistencia 2, que va a ser de 1 ohm. En este caso, la impedancia va a ser puramente un número real. Y por último, va a tener la impedancia de mi inductor, que va a ser Z3, que va a ser igual a 5J. Y esto también va a estar medido en ohms. Ahora vamos a calcular cuál va a ser mi resistencia de Norton, aunque en este caso sería una impedancia de Norton, por lo cual yo voy a volver a redibujar este circuito en el que mi fuente de corriente, que va a ser una fuente de corriente independiente, yo la voy a representar como un circuito abierto. De esta forma, entonces ahora he sustituido mi fuente de corriente por un circuito abierto, he removido mi capacitor C2 y voy a medir la impedancia que tendría mi circuito, que yo tendría que conectar las puntas. Un multímetro no lo puede hacer, hay instrumentos que pueden hacer este procedimiento que se le conocen como puentes de impedancia, y esto es debido a que la impedancia va a ser una función de la frecuencia. Entonces yo voy a conectar las puntas de mi instrumento, en este caso lo vamos a hacer de manera matemática, y vamos a ver cuál va a ser la impedancia equivalente. Entonces vean que yo esta impedancia Z3 la he rotado, va a quedar de esta forma, sería A y B, de tal forma que mi impedancia Z1 y Z2 van a quedar conectadas en serie. De esta forma yo puedo calcular una primera impedancia equivalente con Z1 y Z2 conectadas en serie. Entonces tendría mi impedancia equivalente 1, que va a ser igual a Z1 más Z2. En este caso Z1, como lo vimos en la lámina anterior, va a ser igual a 2 menos
4J más Z2, que es esta resistencia de 1 ohm. Y esto yo tendría que sumar algebraicamente, entonces tendría que sumar las partes reales y la parte imaginaria. Entonces esto me quedaría como 3 menos 4J, y esto estaría dado en ohms. Ahora voy a combinar estas dos impedancias, que es este valor numérico, con esta impedancia que está conectada en paralelo, por lo que yo voy a calcularla de la siguiente manera. De una impedancia equivalente 2, que va a ser igual a mi impedancia equivalente 1 por mi impedancia 3, por la suma de mis impedancias más mi impedancia 3. Eso lo puedo escribir de la siguiente manera, como 3 menos 4J, que va a multiplicar a Z3, que va a ser igual a 5 veces J, dividido entre la suma. Entonces tendría que sumar 3 menos 4 veces J más 5J, y esto va a ser igual a, voy a multiplicar primero este producto, 4 por 5, 20, sería, J por J sería menos 1, con este menos va a ser positivo, sería 20, que sería un número real, más 15J. Esto sería en el numerador. En el denominador tendría 3, un número real, sería la parte real, más 1J. Existen varias formas de hacer este cociente. ¿Cuál va a ser? Vamos a utilizar la notación fasorial y vamos a convertir este número a un fasor y lo voy a dividir entre este número. Entonces, yo tendría que, en el numerador, yo tendría que obtener el módulo, es decir, tendría que elevar la raíz de 20 al cuadrado más 15 al cuadrado, y esto por el ángulo cuya tangente tendría 15 entre 20. En el denominador tendría yo que hacer esta operación, 3 al cuadrado, que va a dar 9, más 1, al cuadrado es simplemente 1, por el ángulo cuya tangente va a ser 1 entre 3. Voy a realizar esta operación con mi calculadora. Voy a tener 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. La raíz de este valor me va a dar en la parte superior 25. En mi fase, para calcular este cociente, de 15 entre 20, y tendré que sacar el ángulo cuya tangente es este valor. En este caso es 36.87. Entonces mi fase va a ser igual a 36.87 grados. Ahora en el denominador vamos a hacer esta operación. Tendría 9 más 1 sería 10. La raíz de 10 es 3.16. Y en este caso mi fase, vamos a calcular la fase, sería 1 entre 3, que es 0.333, entre el ángulo cuya tangente de este valor. En este caso va a ser 18.43 grados. Para obtener la impedancia total en forma polar tendría que hacer este cociente y restar 36.87 menos 18.43. Vamos a hacer esta operación, 25 entre 3.16. Esto me va a dar igual a 7.91. Y mi fase, vamos a calcularla, 36.87 menos 18.43. Esto me va a dar 18.44. Va a ser mi fase de 18.44. Como ven, es un número complejo que va a tener una parte real y una parte imaginaria positiva, lo que me va a representar una impedancia inductiva. Y esto vamos a escribirlo en su forma cartesiana. Vamos a hacer en la siguiente página. Entonces voy a tener que mi impedancia equivalente 2, que va a ser igual a 7.91 con una fase de 18.44. Esto lo puedo escribir en forma cartesiana como 7.91, que va a multiplicar al coseno de 18.44
más el seno de 18.44. Vamos a realizar esta operación de la siguiente manera. Vamos a tener 7.91 por coseno de 18.44. Esto me va a dar un valor de 7.5, que va a ser la parte real. Aquí olvidé escribir la parte imaginaria. Más, vamos a hacer la siguiente operación, 7.91 por el seno de 18.44, 2.5J. Esto obviamente sería en ohms. Y esta parte real sería la parte resistiva. Y esta parte imaginaria sería mi parte inductiva. Y esto va a ser igual a mi impedancia de Norton. Ahora vamos a ver cuál va a ser el valor de la fuente de corriente equivalente. Entonces vamos a hacer la siguiente lámina. Ahora el siguiente paso va a ser reemplazar mi circuito abierto, en el que yo tenía mi, en este caso, impedancia de carga, que es el capacitor C2, por un cortocircuito y estimar cuál va a ser la corriente que va a circular por este cortocircuito. En este caso voy a activar mi fuente de corriente original que tenía de 3 amperes con una fase de 0 grados. Antes de continuar, vamos a ver que esta impedancia Z3 no va a participar en mi circuito, debido a que cuando nosotros tenemos un cortocircuito, la corriente siempre va a preferir la trayectoria con menor impedancia. En este caso estamos considerando que la impedancia o la resistencia va a ser igual con 0 y no vamos a tener ni elementos ni resistivos ni capacitivos. Es decir, también mi impedancia va a ser igual con 0, por lo que yo puedo omitir este elemento debido a que la corriente de ninguna forma va a atravesar este elemento. Por lo que yo puedo plantear mis leyes de corrientes de Kirchhoff en este nodo A. Vamos a escribirlo en el nodo A. Voy a decir que va a ser positivo si entra al nodo. Entonces voy a tener que mi corriente de la fuente, voy a llamar esta corriente F, menos mi corriente en Z1, sería mi corriente en Z1, menos mi corriente en Z2, va a ser igual con 0. La que yo quiero conocer es mi corriente en Z2, porque esta va a ser igual a mi corriente de Norton. Esta corriente va a ser la misma, que también va a atravesar por esta impedancia. Tendría otra corriente diferente que pasa por Z1, y esto se le conoce como un divisor de corriente que funciona de una manera análoga al divisor de voltaje que hemos utilizado ya en varios videos. Entonces voy a escribirlo de la siguiente manera. La corriente en Z2 va a ser igual a la corriente de mi fuente menos la corriente en Z1. La corriente en Z1 yo la puedo obtener por la ley de Ohm como el voltaje en A entre mi impedancia Z1. Y mi voltaje en A lo voy a calcular de la siguiente manera. Entonces sería igual a la corriente. Por aquí va a entrar esta corriente que proviene de la fuente. Sería la corriente de mi fuente dividido entre la impedancia equivalente que va a resultar de tener Z1 y Z2 en paralelo. Vean que Z1 y Z2 comparten sus dos terminales, comparten esa terminal, debido a que no pasa corriente por Z3. Vean que Z1 y Z2 tienen ambas terminales compartidas. Vamos a llamar impedancia equivalente 2, donde mi impedancia equivalente 2 va a ser igual a Z1 por Z2 por Z1 más Z2. Aquí cometí un error por ley de Ohm. Esto tiene que estar multiplicando. Entonces vas a poner como menos 1 y vas a tener que el voltaje A va a ser mi impedancia equivalente, que va a multiplicar a mi corriente. Ahora sí he aplicado correctamente la ley de Ohm, de tal forma que mi voltaje en A va a ser igual a Z1 por Z2 por Z1 más Z2, que multiplica a mi fuente de corriente.
Entonces, si queremos conocer cuál es la corriente que circula por Z2, al igual que lo hacemos con la corriente que circula por Z1, puedo obtener una expresión equivalente. Entonces, por ley de Ohm, voy a tener que la corriente que circula por Z2, que va a ser igual a mi corriente de Norton, va a ser igual a mi voltaje en A entre Z2. Entonces voy a sustituir el voltaje en A que acabo de obtener. Entonces tendría que mi corriente de Norton va a ser igual a 1 entre Z2, que va a multiplicar a Z1, aquí debe ser Z2, por Z2, por la suma de Z1 más Z2, que va a multiplicar a la corriente de mi fuente. Esto obviamente Z2 se va a eliminar y yo voy a obtener que la corriente de Norton va a ser igual a por Z1 más Z2 que multiplica a la corriente de mi fuente. Por último, simplemente tenemos que hacer las operaciones correspondientes. Es decir, voy a decir que mi corriente de Norton va a ser igual a Z1, que como vimos va a ser igual a 2 menos 4J por la suma de las impedancias Z1 y Z2. Tendría que sumar un ohm más 2 menos 4J. Aquí voy a combinar las notaciones, no es muy recomendable y no es bien visto desde el punto de vista matemático, pero voy a tener un poco de paciencia en este paso, donde simplemente lo voy a multiplicar por 3 en una fase de 0. Debido a que la fase es 0, simplemente puedo decir que esto va a ser igual con 3 amperes. Entonces vamos a realizar estas operaciones. Entonces, en el numerador voy a tener 3 que va a multiplicar a 2 menos 4J, y en el denominador voy a tener 3 menos 4J. Esto va a ser igual a 6 menos 12J, que va a dividir a 3 menos 4 veces J. Vamos a transformarlo a su forma polar. Para obtener el valor en forma polar, tendría yo que sacar el módulo, no lo voy a escribir, tendría que yo elevar al cuadrado 6 al cuadrado más 12 al cuadrado y obtener la raíz de 180, que en este caso va a ser 13.41. Y la fase sería el ángulo cuya tangente, en este caso va a ser negativo, va a ser menos 12 entre 6. Vamos a calcular este número, menos 12 entre 6, y voy a calcular el ángulo cuya tangente es este número, que me dio menos 63.43 grados. En el denominador va a hacer esta operación, que es 25. Es una de las operaciones más comunes, que es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto va a ser 25, y la raíz de 25 sabemos que es 5. Entonces es 5, y vamos a calcular cuál va a ser la fase. Va a ser menos 4 dividido entre 3. Y el ángulo cuya tangente me da este valor, que es menos 53.13 grados. Ahora vamos a obtener este cociente, 13.41 entre 5. Esto me va a dar 2.682. Tendríamos que restarle a menos 63.43 menos 53.13 grados. Este se va a convertir en positivo porque está en el denominador. Vamos a tener menos 63.43 menos, pues sería más 53.13. Y vamos a tener una fase de 10 menos 10.3 grados. Ahora bien, este resultado yo lo puedo sustituir en mi circuito equivalente. Es decir, va a tener una fuente de corriente de 2.682 con una fase de menos 10.3 grados y una impedancia de Norton
la cual habíamos estimado como 7.5 más 2.5J, sería 7.5 más 2.5 de J, esto estaría medido en ohms. Y por último puedo poner ahora mi reactancia de carga, que es mi capacitor C2, y vean que esto lo puedo escribir de esta manera. Mi fuente de corriente no cambia, que tendría exactamente el mismo valor de 2.7, con un ángulo de menos 10.3 grados. Y mi impedancia va a tener una parte real, que sería una resistencia de 7.5 ohms. Y una parte imaginaria, al ser positiva, va a ser un inductor de 2.5 ohms de reactancia. Y es así como podemos tener un circuito equivalente de Norton en el caso que tengamos una fuente de corriente en corriente alterna.